Hola, yo soy Ana García, yo soy artista visual, soy de Naucalpan, Estado de México, y mi proyecto se llama Editorial Inválida, que es un proyecto que produce publicaciones sobre discapacidad desde una perspectiva crítica en formatos accesibles. Busca construir un punto de encuentro para la comunidad disca y la conversación en torno a la producción cultural desde y para la discapacidad. Publicamos una variedad de obras de distintos campos, puede ser de teoría, de artes, de ficción, y bueno, nos interesa tener una perspectiva interseccional, anticapacitista, horizontal y accesible. Está dirigido a personas con discapacidad en busca de contenidos en formatos accesibles y con perspectivas que salgan de las convenciones de lo médico y de lo motivacional, pero también para personas con o sin discapacidad interesadas en temas relacionados al cuerpo, a las identidades, desde las perspectivas de las ciencias sociales, las artes y las humanidades. Cuando inicié el programa de acompañamiento, en realidad Editorial Inválida solo era una idea, tenía muy clara cuál era pues la misión, el tema, los objetivos, ¿no?, de lo que quería hacer con este proyecto. Sabía de qué necesidades partía, pero era lo único que tenía. Entonces, durante todo el proceso del acompañamiento, pues este proyecto fue tomando forma, fue estructurándose y pues convirtiéndose en algo más tangible, ¿no? Con un plan mucho más definido, con un poco de presupuesto para empezar a trabajar. Y bueno, también en todo el proceso del acompañamiento, pues tuve una experiencia bastante enriquecedora por estar en conversación continua con los demás proyectos, ¿no?, que eran de distintas disciplinas y que todos estaban en distintos momentos de su proceso. A pesar de que pues todos los proyectos éramos bastante diferentes entre sí, creo que escuchar las experiencias y motivaciones de los demás, de ver cómo se organizaban, cómo abordaban distintos temas, distintas situaciones y cómo resolvían problemas de distintas cosas, fue muy interesante para abrir mi propia perspectiva y para aprender otras formas de hacer las cosas. Y bueno, también de todo esto creo que salieron algunas colaboraciones, tal vez un poco inesperadas, y también para el futuro, ¿no? Mi mentora fue Viviana Benchushan. Ella es escritora y editora. Creo que el proceso con ella en las mentorías fue un poco en dos partes, ¿no? Bueno, no dos partes, porque en realidad estas dos cosas como que las abordábamos todo el tiempo desde el principio en cada una de las mentorías, pero sí siento que son como dos ejes o dos cosas en las que nos enfocamos principalmente, ¿no? Pues lo primero fue sobre edición en general, ¿no? Como que aprendí mucho de sus experiencias como editora y también como escritora. Revisamos pues mucho sobre las partes del proceso editorial. Ella me compartió mucho sobre su experiencia, sobre herramientas que tenía, que conocía. En realidad todo esto era bastante nuevo para mí, entonces fue muy útil, ¿no? También tuvimos conversaciones sobre la edición en general, ¿no? Sobre qué significa el ser editora. Algo que Vivian repetía mucho, que se me quedó muy grabado y me gusta, es entender la edición como un trabajo de los cuidados, ¿no? Y bueno, la segunda parte o la otra parte fue un poco dar seguimiento a lo que iba trabajando yo en los demás talleres. Y creo que esto también fue muy importante para el desarrollo del proyecto, porque me ayudó a desempacar toda la información que recibía en los demás talleres, ¿no? Esto me servía para hacer un poco una pausa
y analizar cómo relaciono toda esa información, todos esos nuevos conocimientos y herramientas que me presentaban en los demás talleres, cómo los relaciono con mi proyecto, ¿no? Qué cosas sí me funcionan, cuáles no, qué puedo adaptar y en qué momentos de mi propio proceso puedo o no, pues aplicar todas estas cosas. Creo que eso me ayudó a tener un poco un balance entre el desarrollo de mi propio proyecto y cómo irlo trabajando también pues en las clases, en los talleres en grupo, ¿no? Creo que no existe así solo un momento significativo, ¿no? Creo que no fue solo un momento de, ajá, sino como que lo que me llevo es que pues el proceso cambió mucho y el proyecto cambió mucho, ¿no? Creo que en general el proyecto tuvo como, no sé, tal vez unas 3 etapas bastante marcadas en las que fueron cambiando muchas cosas, desde las dimensiones con las que imaginaba este proyecto, sus prioridades, el orden en el que quería hacer varias cosas, por nombrar algunas, ¿no? Y pues creo que lo significativo o lo importante de estos cambios fue un poco dejar que sucedieran y ir encontrando mi propio ritmo y el ritmo del proceso, que fuera muy, muy, pues congruente pues con la posición política del mismo proyecto, ¿no? Con esto de ser accesible también para mí como su creadora, ¿no? Creo que el proceso a veces me parecía demasiado lento, a veces me sentía un poco atorada o que no avanzaba, que retrocedía más que avanzar, ¿no? Y pues era un poco frustrante a veces ver cómo seguíamos avanzando con los talleres, seguía aprendiendo cosas y cosas, y tal vez no los veía tan reflejados inmediatamente en el proyecto, en mi propio proceso, ¿no? Pero bueno, creo que ahorita que ya acabé el programa de acompañamiento y puedo ver un poco más con un poco más de distancia cómo fue todo el proceso, creo que en realidad sí avancé muchísimo, ¿no? Y que esta lentitud y este ritmo en realidad me dejaron llegar a unas bases mucho más sólidas, ¿no? Y hacer sentido de todo lo que iba aprendiendo y con lo que me iba encontrando en el proceso. Entonces, pues creo que lo significativo para mí o con lo que me quedaría sería pues esto como de abrazar los cambios, abrazar el ritmo y pues dejar que fluya aunque parezca estancado a veces.